Bueno, eh, impacta mucho este video. Yo sé que algunos ya lo habían visto, pero cada vez que lo veo encuentro mucho más detalles en ese video, ¿cierto? Eh, y la palabra en esta noche la hemos titulado El Padre detrás de cámaras. Muchas cosas que muchas veces nosotros ignoramos, desconocemos, de igual que ese hombre. Toda esa gente que estaba en ese tren desconocía que tuvo que sacrificar ese hombre para que ellos pudieran vivir. A veces nosotros desconocemos tantas cosas de nuestro Padre y la manera en cómo Él nos ha amado. Desconocemos cuánto Él nos ha amado. Ignoramos cuál ha sido su cuidado en nosotros y a veces hasta hemos renegado de no nos cuidaste cuando éramos niños, o no estabas allí, o me dejaste solo. Yo no sé si alguno ha llegado a decir eso, yo lo llegué a decir. Sentí en alguna ocasión de mi vida, en la infancia, que Él no estaba, pero Él me ha hecho entender que en cada momento de mi vida Él ha estado, en cada detalle, en cada circunstancia. Para Él no fue nada que Él diga, eso fue un error, o yo no estuve, o qué pena, se me pasó esto. Él estuvo en cada detalle, sino que nosotros no vemos muchas veces el detrás de cámaras de nuestro Padre, ¿cierto? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está orando? ¿Cuáles son sus planes? ¿Qué estaba llevando a que esas circunstancias difíciles que muchas veces llegamos a vivir fueran permitidas? ¿A dónde nos quiere llevar? ¿Cuáles son esa manera de conectarnos, de llevarnos cada día a avanzar? Así como sucedía como ejemplo en la vida de Job, que él nunca supo el porqué de su aflicción, el porqué de lo que vivió, pero papá sí supo qué era lo que pasaba y qué eran los planes que tenía para él. Así ha pasado muchas veces en nosotros. Y así como vemos este Padre, es un Padre que ha sido amoroso, que quiere sustentarnos, como la pastora ahora nos contaba. Pastor no tiene plata, pero nuestro Padre sí tiene, ¿cierto? Cómo proveer para eso en ese momento. Y así como vemos también, muchas veces ignoramos el por qué nuestro Padre tiene que corregirnos, y Él también nos lleva a entender que Él es un Padre que en su gran amor tiene que disciplinarnos, y Él tiene un propósito en medio de toda la disciplina, y es que nosotros volvamos nuestra mirada a Él, de que nosotros entendamos que estamos desviándonos y que tenemos que volver a encaminarnos. Así que muchas veces, muchas circunstancias que vivimos, también ocurre de que el Señor está llamando nuestra atención como Padre. Yo me hacía una pregunta: ¿cuántas cosas nuestros hijos ignoran que hemos hecho por ellos? Muchas veces nuestros hijos también ignoran tanto de lo que hemos hecho por ellos. Quizás nuestros hijos no tengan recuerdos de noches que tal vez nos tuvimos que trasnochar con ellos en medio de la enfermedad. Quizás no tengan recuerdos de cosas que tuvimos que en algún momento, cuando ellos estaban en nuestros brazos, dejar de necesidades por suplir sus necesidades. Así mismo ocurre, ¿cierto? Yo en esos días sentía algo que me hacía entender el Señor a través de esto, y eran esos celos de madre. Y era tremendo. Yo decía, Señor, nunca sentí celos, así como teniendo con una pareja, con mi esposo. Gracias a Dios, pues nunca he pasado por eso. Pero en esos días sí percibía y entendía lo que era sentir celos de madre. Yo sentía que mi hija estaba amando más a mi mamá que a mí, y yo sentía celos, como quien dice, es que ella no sabe todo lo que yo he dado por ella, cómo lo ignora, cómo no sabe que yo
La tuve 9 meses en mi vientre. ¿Cómo no sabe que yo tuve que pasar un dolor de parto, un trabajo de parto de prácticamente 20 horas? ¿Cómo no sabe? Y entonces ese era como mi reclamo en ese momento. Claro que el Señor me hizo entender que habían cosas que como madre yo no había suplido luego al inicio de su infancia y que esa parte la hizo mi mamá. Entonces merecía también ello. Sin embargo, nuestro Padre nos hace entender que Él no se ha olvidado de ningún detalle de nosotros, que Él ha estado en cada instante de nuestras vidas, que el Padre que nosotros tenemos no es un Padre ni descuidado, ni ha sido ausente. Él ha sido proveedor, Él ha sido quien ha sustentado nuestras vidas y Él ha tenido cuidado absoluto de cada uno de nosotros. Amén. Así que los invito a que vamos al libro del profeta Oseas, capítulo 11, para que podamos comprender un poco más cómo es este Padre, cómo son sus cuidados y cómo Él se siente cuando muchas veces ve que sus hijos no le corresponden. Amén. La versión que tengo es la Reina Valera 1960 y voy a leer a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y por la guía de su Santo Espíritu. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaba y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas lo atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. Y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adman o ponerte como Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré a destruir a Efraín, porque Dios soy, y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Amén. Señor, damos gloria a tu nombre. Damos gracias por tu amor que día a día nos rodea y nos sostiene. Ese amor lo podemos ver cada día, cada mañana, cada instante. Y aunque muchas veces también lo hemos llegado a ignorar, Padre, ignorar tu cuidado, ignorar, Señor, que estás en control de todo. Hoy nos muestras a través de tu palabra que nada se te escapa de tus manos, que aún seguimos en tus manos, porque si al presente estamos escuchando tu palabra, es porque aún nos llevas de tu mano. Hoy te pedimos que continúes haciéndolo y que a través de esta palabra nosotros podamos volver nuestro corazón si ha estado alejado, si nos hemos desviado, si hemos estado mirando para otro lado, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Quiero compartirles un poco acerca del libro de Oseas, el profeta Oseas, que significa libertador o salvador. Inicialmente vemos que en la vida del profeta Oseas fue ese profeta que fue usado para que su vida diera testimonio de cómo era el amor de Dios. Así que el Señor le invita al profeta Oseas, viendo la condición de su pueblo, un pueblo que estaba apático, un pueblo que estaba dividido, y dividido para ese lado que estaban llenos de idolatría, estaban llenos de dioses, estaban rindiendo sus vidas a otros dioses, a pesar de que ellos tenían conocimiento de que Dios era el que los había sacado de tierra de Egipto. Y estando en esta condición, muchas veces el Señor les había hablado a través de profetas, pero ellos eran apáticos e indiferentes. Su corazón era duro. Y a través de eso, entonces el Señor propone, a través de la vida de Oseas, hablarles de cómo era ese amor que él tenía por ellos, cómo era ese amor. Inicialmente lo muestra cómo es ese amor de esposo que va en busca de una esposa que le ha sido infiel, y lo representa a través de que así ha sido el pueblo de Israel, como una esposa que ha sido infiel porque ha ido detrás de otros dioses. Y entonces a través de la vida del profeta Oseas va mostrando que él busca restaurar esa relación, que él busca dar oportunidad y que él busca perdonar a su pueblo. Una de las palabras importantes que vemos allí en Oseas está precisamente en Oseas capítulo 4, versículo 6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es una de las cosas que le dice el Señor a su pueblo. Resulta que ese conocimiento era una falta de relación que tenía el pueblo. Ellos eran religiosos y practicaban, al parecer, como quien dice, le rendían sacrificio al Señor, pero también rendían sacrificio a otros dioses. Dioses que le ofrecían cosas que ellos buscaban, como una libertad sexual, como una prosperidad económica, como fertilidad, todas esas cosas que ellos buscaban, que ellos consideraban que nuestro Padre Celestial pues no se las daba al tiempo que ellos esperaban. Entonces ese era el corazón de su pueblo. Sin embargo, vemos que el Señor habla muchas veces a ese pueblo y da ese ejemplo a ese pueblo de cómo es ese amor. Y cuando llega ya al capítulo 11, entonces el Señor muestra su posición de cómo Él ha sido como padre, cómo Él se ha sentido como padre, cuánto Él ha dado por sus hijos como padre. Y ese es como esa parte, como ese detrás de cámaras, de ustedes no lo han visto, pero yo les voy a decir yo qué he hecho por ustedes. Así ellos dijeran, no lo hemos visto, porque a veces nosotros pensamos, es que yo no sé, yo creo que Dios ya me abandonó, porque somos tan conchudos a veces, ¿cierto? A veces nos falta relación con el Señor y damos por sentado, no, es que Él no está conmigo. Bueno, el Señor está hablando entonces a su pueblo, diciéndole quién ha sido Él con su pueblo. Y Él hace referencia en esta ocasión ya no como esposo, sino como padre. Y empieza diciéndole que cuando Israel era muchacho, o sea, niño, desde pequeño, lo tomó de sus manos. Y dice allí, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Lo amó. Entonces, Dios demuestra que su amor ha sido tan especial, porque lo llama de que Egipto llamó a su hijo cuando era niño. Recordemos que sacándolos de Egipto, Él los sustentó en medio del desierto. Abrió el mar rojo, les dio sustento, les dio alimento, les dio provisión, les dio agua.
aún los sustentó con la nube en el día, con la columna de fuego en medio de la noche. Y siempre estuvo constantemente defendiéndolos y guardándolos. Dios había mostrado su amor al mostrar que estaba cuidando y que estaba teniendo cada día ese detalle con ellos, aun cuando ellos muchas veces fueron indiferentes, porque aún en medio del desierto ellos tuvieron queja, ¿cierto? Así como nosotros muchas veces hemos tenido con el Señor queja. Un día estamos, Señor, gracias, me bendijiste, me dice esto, Señor. Y al otro día estamos, Señor, pero te olvidaste de mí. Y nuestra actitud cambia, ¿cierto? Delante del Señor. Entonces el Señor les está hablando de todo el cuidado que ha tenido con ellos. Ahora, ¿te has preguntado qué ha hecho el Señor por nosotros? A nosotros también nos sacó de Egipto. Estábamos en condición de esclavos y entonces pensábamos que teníamos libertad para decidir y éramos esclavos del mundo, del pecado, de la carne y no sabíamos, ¿cierto? Que éramos esclavos. Y Él nos sacó de esa condición y una vez que Él nos sacó, nos ha dado tanta bendición, nos ha sostenido, hemos visto su mano, como muchas veces hemos orado por sanidad y Él ha orado en sanidad, como muchas veces hemos orado por sustento y Él ha mostrado ese sustento, como muchas veces hemos orado por restauración y Él ha orado en esa restauración. Nuestro Padre también nos ha acompañado en medio del desierto. Él ha estado con nosotros. Él también nos tomó de su mano. Él también ha estado en control y en cuidado constante. Pero dice allí el versículo 2, que cuando más lo llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Así que el Padre, vemos que Él ha estado llamando y llamando y llamando, ¿cierto? Y ellos eran indiferentes. Y ellos preferían ver lo que otros dioses pudieran hacer por ellos. Ellos miraban a veces como que llamaban la atención y otra vez volteaban su mirada. Una vez que sus necesidades muchas veces eran suplidas. Y nosotros no estamos muy lejanos de ese pueblo, de lo que hace, de la respuesta. Nosotros muchas veces el Señor nos ha llamado de una u otra manera, con amor, con ternura, también de manera fuerte, y volvemos nuestra mirada y después nos alejamos. Yo recordaba ese video que veía aquí, lo vi, yo hice un análisis, yo lo vi en el año 2011, fue el año en que nací de nuevo. ¿Sí? Y en ese año, cuando lo vi por primera vez, yo toda cautivada y dije, Señor, yo voy con toda contigo. Y recuerdo que luego, eso como que se me pasó por alto, ¿cierto? Olvidé las promesas, olvidé que Él era mi Padre. Y luego le fallé y luego volví al mundo y luego di mal testimonio. Y luego muchas cosas pasaron y sé que por su gran amor y su misericordia, estoy presente acá, en esta noche, en este lugar. Porque cuando dejé todo, volví al mundo atrás, desvié mi mirada y olvidé su llamado, que Él me llamó con ese amor, con esa ternura. Gloria a Dios, tuve una madre que también había nacido de nuevo y se arrodillaba cada madrugada a orar por mi vida. Y yo creo que soy el testimonio de que vale la pena clamar por sus hijos. Amén. Entonces, en su gran misericordia estoy al presente, pero muchas veces mi mirada puede desviarse y el Señor tiene que volver a llamar. Y llama de tantas maneras, a veces de maneras que no nos gustan, a veces de circunstancias que no nos gustan, y llama nuestra atención. Y yo no sé si quieres esperar a que te llame de la manera en que no te gusta, que te duele, que quizás va a ser más fuerte,
o quieres dejar oír esa voz, escuchar su voz en el momento que es ahora, que te llama dándote oportunidad a que vuelvas su mirada a Él. Igual que nosotros, igual que aquel pueblo, ellos iban tras de otros ídolos, sacrificaban sus hijos a Baales y sacrificaban y ofrecían sahumerios a otros ídolos. Quizás los ídolos de hoy no son los mismos, pero nosotros tenemos una tendencia a ir tras de otros ídolos. Ídolos es todo aquello que le quita el primer lugar a Dios. Entonces está el trabajo, entonces a veces está esa familia, y no diciendo que tenemos que desechar la familia, pero a veces volvemos de nuestro esposo, nuestra esposa un ídolo, de nuestros hijos un ídolo. Y a veces entonces también del trabajo, del dinero, tengo que ganar, ganar y ganar. Y así sucesivamente nos vamos alejando poco a poco del Señor. Y entonces pasa como este pueblo, que el Señor llamaba, llamaba, como ese Padre amoroso, y llamaba, pero ellos estaban indiferentes a lo que Él les hablaba. También dice allí que yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. ¿Conoces cuánto te cuida papá? Muchas veces ignoramos. Si nosotros viéramos el detrás de cámaras del cuidado de papá, yo creo que estaríamos así como esquivando, ¿cierto? Como, uy, ¿cómo hace que pase por ahí? ¿Cierto? Como algo así. Porque ignoramos tantas cosas del cuidado, ignoramos, solo sabemos que hoy nos levantamos, pero no sabemos de cuántas cosas nos libró el Señor. Ignoramos aún de lo que oraba la pastora en esta tarde, aún de personas que nos fue alejando del Señor. Ignorábamos que Él nos estaba cuidando de todo eso, nos estaba cuidando y su mano estaba de continuo con nosotros. Así que, asimismo, podríamos ser como este pueblo, ignorando aún que papá ha estado cuidándonos y que detrás de cámaras Él ha estado en el control y en el cuidado y que nada de lo que nos ha pasado ni ha sido casualidad ni ha sido error. Él ha estado en control y en cuidado. Amén. Porque Él dice allí que con cuerdas humanas los atraje y con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos comida. O sea, Él sostuvo, Él los sacó de esclavitud, y aún después de eso, Él dio sustento. Él dio sustento en todos los ámbitos, tanto físico, tanto espiritual, tanto emocional. Y cuando pienso en eso, pienso en un papá que ha estado tomándome de su mano y yo muchas veces he ignorado. Y al presente Él nos tiene de su mano. Si hoy estamos aquí presentes es porque estamos en su mano. Si Él ha permitido que podamos dar este mensaje durante este mes, tengo la certeza es que Él no nos ha soltado y nos tiene todavía de su mano. Y tiene ese cuidado de cada uno de nosotros. El Padre quiere llevarnos de su mano, quiere tener el cuidado de cada uno de nosotros. El Padre se deleita. No sé cuántos tienen hijos acá y cuántos recuerdan cuando sus hijos dieron sus primeros pasos. Y es un deleite, uno dice, se goza, sus hijos están aprendiendo a caminar. Ese padre se deleita cuando ve que sus hijos van avanzando y van dando sus primeros pasos. Amén. Pero ellos entonces siguen indiferentes. Así que este padre tiene que optar por disciplinar. Y no quiere decir que esa disciplina para él sea algo que a él le agrade.
Dice allí que esta vez no los volverá a llevar a tierra de Egipto, sino que permitirá que el asirio, o sea, las naciones, el pueblo asirio, sea el que venga por ellos y los trate. Y ese trato no va a ser fácil, porque este pueblo asirio era un pueblo que era muy, muy malo, era perverso. Este pueblo cuentan que colocaban las personas y las colocaban como clavadas, como en X, y las despellejaban y las dejaban morir de esta manera. Así que eso que viene para ellos no va a ser fácil. Y no va a ser fácil, pero papá entiende que esto es un proceso que tiene que llevarlos a que ellos vuelvan su mirada hacia él. Dice, entre tanto mi pueblo, dice, dice, no volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no quisieron convertirse. Y ese convertirse es, no se quisieron arrepentir. El Señor está dando oportunidades y Él estaba hablando, arrepiéntete, vuelve, una vez más vuelve y habla, arrepiéntete, no me gusta lo que haces, endereza tu camino. Y el Señor tiene que decirle finalmente, porque no te arrepientes, tengo que hacer esto. Y no quiere decir que Él se esté deleitando en todo eso. Lo dice, entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. O sea, sus palabras eran así de labios, le decían el Altísimo, el que está por encima de todo, pero realmente ellos veían que habían otros dioses que parecían mejores que ese Padre que ellos decían que era el Altísimo. Así que el Señor lo dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿O te entregaré yo a Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adman o ponerme como Seboí? Mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión. Le está diciendo, no me agrada esto. No quiero hacerlo. No es que me esté agradando. No es que eso me esté gustando hacerlo. Sin embargo, ese corazón de padre tiene que permitirlo, porque dice más adelante que en pos de Jehová caminarán, él rugirá como león y rugirán los hijos y vendrán temblando desde el occidente. Así que lo que provoca eso es que finalmente su corazón pueda volver y entender que solo hay un Dios verdadero, que solo hay un Padre, y ese Padre ha estado al cuidado de ellos y los ha estado llamando. ¿Alguna vez a ustedes les ha tocado soltar a su hijo y decir, bueno, no quiere a mi manera, lo suelto, ¿cierto? Y eso va a ser difícil y duele demasiado. Mi mamá me cuenta que yo de niña era una niña terca, muy terca. Y entonces un día dijo, la suelto, que se vaya para donde la vaca y que la vaca la trate, ¿cierto? Vivíamos en el campo y la vaca me trató. Me trató así, a los cabezazos me mandó para el otro lado, ¿cierto? Así que muchas veces pasa eso, somos tercos, somos obstinados y el Señor tiene que soltar para poder hacernos entrar en razón y entender que lo que papá está diciendo es porque quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Él quiere el cuidado de sus hijos. Y, es, y eso hizo el Señor. Dicen que entre más grandes, más rebeldes. Bueno, vamos, en muchas ocasiones hay quienes aprenden en la primera ocasión y hay otros que siguen obstinados en ello. Sin embargo, el Señor dice que ellos volverían nuevamente. ¿Qué será su intención de que ellos volvieran? O sea, a través de esto nos está diciendo que Dios no se está deleitando en que sus hijos sufran. Él no se deleita en que nosotros suframos, sino que nos lleva a que nuestro corazón se vuelva a Él.
Él lo permitirá porque está más interesado en que nosotros seamos salvos. Está más interesado en nuestra vida, en nuestra alma. Y el propósito de ese castigo es que sus corazones vuelvan arrepentidos y vuelvan a buscar esa restauración. Ahora debemos recordar que Dios está extendiendo para nosotros también misericordia y su bondad el día de hoy. Y la oportunidad es hoy. Y yo no sé si quieres escuchar esta noche esta oportunidad o quieres esperar a ser tratado de otra manera. Yo no quisiera ser tratada de otra manera. Quisiera escuchar esa primera oportunidad. Recordemos que dice su palabra en Juan capítulo 1, versículo 6. Dice, un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Así que hubo muchos que vinieron a él, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La oportunidad es hoy. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y yo no sé si tú no quieres recibirlo, pero Él extendió la oportunidad para nosotros. Y podríamos dar por sentado, ya lo recibí, pero ¿cómo estamos viviendo y cómo estamos respondiendo a ese amor de Padre? A ese amor que espera que vivamos en obediencia, a ese amor que espera que nosotros correspondamos cada día a Él. Porque lo que podemos hacer a través de esta palabra, primero, es que como hijos de Dios debemos asumir y recibir su paternidad. ¿Cómo es esto? El hijo depende del padre y no del vecino. ¿Cómo así? ¿Usted le gustaría que su hijo, en vez de pedirle a usted algo primero, fuera donde el vecino a pedirle algo? Diciendo, ese papá no tiene la capacidad de darnos, ¿cierto? Así que Él espera de nosotros que nosotros tengamos una dependencia como hijos, si lo hemos aceptado, si hemos dicho que ya lo hemos aceptado y que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, pero sobre todo Él es nuestro Padre que quiere sostenernos y sustentarnos. Así que eso habla de una dependencia en todo, absolutamente en todo. Y digo que en todo porque a veces pensamos que nuestra dependencia es única y exclusivamente en lo espiritual, pero si no dependemos de Él en todas las otras áreas, aún en que Él es el que sostiene, Él es el que provee, Él es el que nos da también la sanidad del corazón, Él es el que trae paz a nuestras vidas, Él es el que nos da ese abrazo que muchas veces estamos esperando que el mundo nos lo dé. Él es quien quiere darlo todo a nosotros. Amén. Así que debemos asumir que Él es nuestro Padre si le hemos aceptado. Porque podríamos terminar así como el pueblo de Israel, que Él asumió que el Señor, que como Padre no les podría dar todo, y entonces empezaron a ver otros dioses, dioses que los podían prosperar, supuestamente, entre comillas, ¿cierto? Como en esos días le compartía a una persona que nos decía que no, que él ya estaba bien porque estaba siendo muy prosperada, pero se le olvidaba que tenía que depender primeramente de papá, ¿cierto? Amén. Lo segundo que debemos de hacer para poder asumir esta parte es escuchar hoy su voz. Salmo 95
dice, porque Él es nuestro Dios, somos el pueblo que Él vigila, el rebaño de su cuidado. Si tan solo escucharan hoy su voz, el Señor dice, no endurezcan el corazón como lo hizo Israel en Meribá, como lo hizo el pueblo en el desierto de Masá. Escuchar es llevarlo al entendimiento y a la práctica de lo que se está escuchando. ¿Qué ha estado hablando el Señor en los últimos meses en esta casa? ¿Dónde nosotros estamos obedeciendo? ¿Cuántos pasos de obediencia estamos dando de todo lo que el Señor ha estado hablando? Así que la invitación es escuchar hoy su voz. Él ha estado llamando, Él ha estado hablando. Nosotros como hijos debemos estar atentos a su voz, a lo que Él ha estado diciendo, la que Él nos ha estado indicando. Por ahí no te vas, por ahí sí te vas, ¿cierto? Eso es para poder aprender del Padre, nosotros tenemos que aprender también a escucharlo cada día. Amén. Y lo otro es obediencia por amor, no por obligación. Esa obediencia me debe llevar a la intimidad. En Oseas 6:6 dice que ese pueblo dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento a Dios más que holocaustos. O sea, yo no quiero que me obedezcan así por obedecerme y obligado y a su manera. Él quiere una obediencia que sea realmente por amor. Por amor porque ha llevado a eso, a una relación con Él. Una obediencia que los lleve a una relación cada día y no a una obligación. No a presentarnos cada día como, ay, papá, me toca, qué pereza, ¿cierto? Sentémonos, esta es la hora en que nosotros dos nos sentamos. No es esa la manera, ni esa es la actitud. No hay nada más fastidioso que uno sentarse con una persona que usted percibe que esa persona está obligada allí y que no tiene ni el agrado ni la voluntad de sentarse a escucharlo, sino que simplemente quiere hacer el acto de presencia. El Señor nos invita a que nosotros podamos tener una obediencia en amor, en deleite, en encontrarnos con Él cada día y en deleitarnos en su presencia. No esa actitud que muchas veces tuvo el hijo mayor, el hermano del hijo pródigo, que creía que conocía a su padre porque hacía muchas cosas dentro de casa y le obedecía, pero a su manera. Parecía que estaba más bien cargado y obligado a trabajar en casa de su padre, porque cuando empieza a reclamarle por causa de ese hijo, ese otro hermano que llega, él le manifiesta lo que realmente hay en su corazón. Nunca se había nunca se había ido a conocer realmente el corazón de papá, de su padre, sus anhelos, sus deseos, sus angustias, lo que él esperaba, cómo él anhelaba que ese hijo que se había perdido volviera a casa, sino que él se ocupó en trabajar, pero trabajar para su propio beneficio y trabajar para luego reclamarle a ese padre por haber recibido nuevamente a ese otro hijo, reclamando ese amor. Esa no es la actitud que Él quiere. Él quiere un corazón que esté conectado para Él, que esté entregado para Él y que se deleite en todo lo que Él nos pone a hacer, en todo lo que Él nos invita a hacer, en el privilegio de servirle en su casa. Amén. Así que mis hermanos, la invitación en esta noche es a ocuparnos en conocer en intimidad al Padre. Conocerlo no de referencia, sino en relación. A no seguir ignorando todo el amor y la provisión
que ha querido darnos. No ha sido ni un padre ausente. Nuestro padre no ha sido ni siquiera un padre avaro. No ha sido ni siquiera un padre tosco que usted dijera, no hay modo de acercarnos a él, porque él nos está mostrando su gran amor. Él nos está mostrando su corazón. Él es un padre que nos ha amado, nos ha dado provisión y ha dado tanto amor. Solo pensemos cómo fue para él lo difícil el haber entregado a su hijo amado, así como este padre que hoy veíamos, como por causa de que muchos que eran indiferentes, muchos de nosotros que éramos apáticos a él, a su llamado, como por causa de nuestras iniquidades, él ha entregado a su hijo unigénito para que nosotros pudiéramos tener vida y vida en abundancia, para que nosotros pudiéramos tener salvación. Amén. Así que no ignoremos todo lo que ha hecho el Padre para acercarnos a Él. Vamos a orar en esta noche. Padre, damos gloria a tu nombre. Alabanza a tu nombre. Padre, perdónanos porque muchas veces hemos hablado de esa salvación, de ese amor, de esa manera en cómo nos rodeas, cómo nos sostienes. Pero nuestro corazón tiene una tendencia a ignorar y a olvidar fácilmente lo que haces, solo cuando vemos las circunstancias difíciles, solo cuando queremos ver, creemos que hay cosas mucho mejores afuera. ¿Cuántas cosas, Señor, nos hemos perdido de tu cuidado? ¿Cuántas cosas aún ignoramos, aún por esa falta de relación contigo? Ignoramos tanto de lo que haces con nosotros. Ignoramos tanto de lo que has cuidado nuestras vidas. Ignoramos aún los propósitos que aún tienes para nosotros y hacia dónde nos quieres llevar. Porque pensamientos de bien y no de mal tienes para cada uno de nosotros. Pero muchas veces hemos ignorado aún esos pensamientos, eso que tú quieres para nosotros. Señor, ¿cuántas veces hemos renegado de todo lo que has entregado? ¿Cuántas veces, Señor? Perdónanos en esta noche. Ayúdanos, Señor, a que cada día podamos proponernos entrar a una relación genuina contigo, escuchar hoy tu voz, hoy que es día de oportunidad, y a ir más allá, a no conformarnos con la religiosidad, sino entender que se trata de una relación, de conocerte cada día más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos.